Uno de los huracanes más potentes de todos los tiempos. Nunca había visto nada igual. Llegó a la costa en 1989. Mira las velocidades del viento. El huracán Hugo sembró el caos tanto en la tierra En su día fue el huracán más costoso de la historia de Estados Unidos. como en el cielo. No puedo bajar el ala izquierda. La madre naturaleza se apoderó de mi avión. No lo fuerces. La tormenta asesina estaba destrozando un avión de investigación del gobierno. Lo llevaba donde quería. Estamos perdiendo el número 3. No me lo creo. El motor número 3 ardía. Más potencia. El piloto perdió el control del avión. Es toda la que vamos a conseguir. Empezó a caer en picado. No es suficiente. Pensé que se acercaba la muerte. Mayday, catástrofes aéreas. Basado en hechos reales, la información fue extraída de informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. En el ojo de la tormenta, el mundo contemplaba el avance del huracán Hugo por el Atlántico. Era un ciclón enorme de más de 600 kilómetros de ancho. La tormenta se dirigía sin pausa hacia el Caribe y amenazaba con tocar tierra en menos de 2 días. En docenas de islas y a lo largo de la costa estadounidense, la gente se apresuraba a escapar de la trayectoria de Hugo. Pero a gran altura sobre el mar, un grupo de cazadores de huracanes estaba haciendo justo lo contrario. ¿Tienes 90? Yo tengo 95. Iban directos al ojo de la tormenta. Siempre que te acercas a un huracán por primera vez, sientes un cosquilleo de ansiedad. No sabes cómo será. Todas las tormentas tienen un carácter diferente, tienen personalidades distintas y muchas veces pueden ser feroces. Estamos a 40 minutos. Disfruta del sol mientras puedas. Recibido. Disfrutando del sol. El NOAA-42 era un avión de investigación científica de la Administración Atmosférica y Oceánica Nacional, o NOAA. Llevábamos a la élite de los científicos de huracanes, algunos de los expertos en huracanes con más experiencia del mundo. Volando hacia la tormenta, los científicos podían medir con precisión las velocidades del viento, las temperaturas y la presión, datos muy valiosos para ayudar a predecir la trayectoria de Hugo y salvar vidas. Jeffrey Masters era el director del vuelo NOAA-42. Mi trabajo era guiar el avión al ojo del huracán. Por ejemplo, tenía que decir al piloto que girase 10 grados a la izquierda para cambiar su rumbo. Jerry, vamos a seguir el rumbo 070 para acercarnos más. Daba órdenes al piloto mientras estudiaba los vientos para asegurarme de que íbamos directos al ojo. Girando a 070. Gracias, Jeff. A los mandos estaba Jerry McKim, que había sido piloto naval durante 20 años y ya había volado dentro de 4 huracanes. La gente cree que estamos locos por volar dentro de huracanes, pero ninguno queremos matarnos ni hacernos daño. Solo cumplimos con nuestro trabajo. ¿Qué opinas de la velocidad? Tenemos que abalanzarnos dentro. La mantendremos a 250 nudos. El comandante del vuelo era Lowell Grenslinger, uno de los pilotos de huracanes más experimentados del mundo. Era mi 13ª temporada y la incursión número 249 dentro de un huracán. Desde que comenzaron los vuelos de reconocimiento de huracanes en los años 40, se habían perdido 2 tripulaciones estadounidenses y habían muerto 17 personas. Hay que estar dispuesto a correr riesgos. Y no todo el mundo quiere hacerlo. La tripulación de NOAA había despegado de Barbados en un Orión P-3 de turbohélice. Tenía la potencia necesaria para penetrar en las tormentas más intensas. Era un avión muy duro, con alas resistentes y 4 enormes motores. Era muy potente. Estaba construido como un tanque. Podía encajar las peores turbulencias. Podía recibir una paliza y seguir en marcha. Era un buen avión. Los P-3 eran laboratorios volantes que llevaban equipo meteorológico valorado en más de $10 millones, así que podían obtener la mejor imagen posible del tiempo desde el aire.
A 45 minutos de la tormenta, el vuelo NOAA 42 volaba a algo menos de 10.000 pies. El científico Frank Marks supervisaba el radar en preparación a la misión que le aguardaba. Estábamos volando con una buena perspectiva de radar. Veíamos el ojo con toda claridad. Y estábamos centrados en un experimento sobre la energía del huracán. El objetivo era estudiar la interacción del huracán con el océano. Y para ello teníamos que volar a baja altura sobre el mar. La misión requería que el avión descendiera a 1.500 pies sobre el agua antes de entrar en la tormenta. 30 minutos por detrás del NOAA 42 había un C-130 de las Fuerzas Aéreas que también se dirigía a la tormenta. Gira a la izquierda para rastrear a Hugo en rumbo 066. No tiene pérdida. Robert Katz era el piloto. Nos dijeron que era un huracán importante y estábamos a la vez nerviosos y emocionados. Ambos aviones colaborarían dentro del huracán para obtener una imagen más completa de la fuerza de Hugo y poder calibrar lo peligroso que sería cuando tocase tierra. Si conservamos este rumbo, deberíamos ir directos. Éramos el primer avión que iba a entrar en la tormenta. Y eso siempre conlleva un elemento de peligro porque no se sabe lo potente que es un huracán hasta que se ha volado dentro. En el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Miles Lawrence también observaba a Hugo atentamente. Necesitaba saber qué tipo de advertencia emitir a la gente que vivía en su trayectoria. Estaba ocupado trabajando en el centro de huracanes, marcando los datos en los mapas y metiéndolos en el ordenador para tratar de hacer una previsión. Los huracanes son una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza y causan miles de millones de dólares en daños. Desde 1983 se han cobrado una media de 47 vidas al año. Veíamos la imagen del satélite y sabíamos que pasaba algo, pero no sabíamos la fuerza que iba a tener, solo con ver la imagen del satélite. Parece que hay que mantenerlo vigilado. Entramos, damos una vuelta y volvemos a casa. Ese es el plan. Mientras volaba, el avión transmitía con regularidad al centro de huracanes una serie de datos sobre el tiempo. Teníamos un enlace de datos vía satélite y cada 30 segundos sacaba una foto de lo que veíamos con los instrumentos para que pudieran ver el desarrollo de la tormenta. Se prepararon para iniciar el descenso. ¡Mierda! Un instrumento crucial falló. Acaba de fallar el radar de abajo. Vamos a ver qué pasa. Mira la pantalla. El equipo dependía de 2 radares de a bordo para guiar el avión a través de la caótica tormenta. Y el más importante había fallado de repente. Jeff, ¿qué tal el rumbo? Sin el radar de la parte inferior del fuselaje, la tripulación volaba parcialmente a ciegas. Permanece a la espera, Lowell. Hemos perdido el radar de abajo. También tenía un radar en el morro de banda C, igual que el de la parte baja, pero no era tan potente. Sí, vale, voy a subir. El radar del morro no era de tan largo alcance y no podíamos ver la pared del ojo con él. Voy a intentar arreglarlo. Voy a hablar con el jefe, ¿vale? Lo siento, chicos. ¿Se puede arreglar? Creo que sí. 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 Así me gusta. Llevábamos técnicos e ingenieros electrónicos. Trabajaron en él e intentaron volver a reprogramarlo de nuevo. La misión estaba en entredicho. Era una misión científica muy costosa y no queríamos que el experimento no saliera según lo previsto. Hasta que no volasen dentro, no sabrían lo feroz que era la tormenta. Pero las imágenes de satélite predecían vientos de 200 kilómetros hora. La clase de vientos con los que un avión comercial no puede volar. Cuando despegamos sabíamos que sería un huracán de categoría 3 o superior. Y la tripulación sabía que sería un viaje movido. Era la palabra que usábamos. Los huracanes se clasifican en una escala de 1 a 5.
La categoría 3 entraña vientos de entre 178 y 208 kilómetros hora. Pueden destruir caravanas y causar inundaciones. El radar de la parte de abajo del fuselaje estuvo apagado unos 20 minutos y mientras volamos en círculos esperando a que lo arreglasen. Era lo máximo que podíamos esperar porque teníamos combustible limitado para cumplir la misión. Bien, perfecto. Hugo, me alegro de verte otra vez. Las reparaciones en el avión habían terminado. Lowell, el radar ya funciona. Sabía que lo lograrías. Bueno, basta de excusas. Vamos dentro. Masters evaluó con rapidez la situación de los vientos. La tormenta había cobrado más fuerza. Miré los indicadores y vi que las cifras de los vientos aumentaban. Pensé que era mala cosa y que podía tener más fuerza que un huracán de categoría 3. Los meteorólogos de tierra también observaron señales de que los vientos de Hugo se estaban reforzando. No sabíamos qué fuerza tendría, si alcanzaría la categoría 5 o si los vientos llegarían a los 240 kilómetros por hora o se quedarían en 208. No teníamos ni idea. Esta tormenta puede causar muchos daños si toca tierra. Cuando se acercó al huracán Hugo, la tripulación del NOAA 42 se preparó para su misión. A menos que alguien tenga alguna objeción. Yo no. Yo tampoco. Pues vamos abajo. Planeaban atravesar la tormenta volando a 1500 pies sobre el mar. En un huracán los vientos son más fuertes a baja altura. Lo llamamos capa límite planetaria y si vuelas a 500 metros te encuentras los vientos más potentes. Son 1500 pies. 4000 pies. La altitud baja era el lugar ideal para estudiar la tormenta. Allá vamos. Pero también es una altura peligrosa. 3000. Cuanto más desciendes, más violenta es la tormenta. A 20.000 pies puede ser violenta, pero ni la mitad de violenta que a 1000 o 1500 pies. Cuando vuelas a través de un huracán a 1500 pies no hay mucho margen de error. Puedes encontrarte corrientes descendentes que te empujan 500 o 1000 pies hacia abajo sin que el piloto pueda hacer nada. Lowell, nos estamos desviando. El radar recién arreglado ayudaba a Masters a guiarse entre el viento. Vamos a girar otros 10 grados a la izquierda. Recibido, 10 grados a la izquierda, rumbo 080. Girando a la izquierda a 080. Cuando el vuelo NOAA 42 entrase en el huracán a 1500 pies, el avión militar C-130 le seguiría a una altura mucho mayor, 10.000 pies. Entraron en el huracán 30 o 45 minutos antes que nosotros. NOAA 42, soy TIL 57. Confirme que su altitud a través de la pared del ojo será de 1500 pies. Siempre contactábamos con los aviones de la NOAA para coordinar nuestras localizaciones. TIL 57, NOAA 42, correcto. Estamos descendiendo a 1500 pies. Recibido, NOAA 42. Señoras y señores, abróchense los cinturones y pongan las bandejas en posición vertical. Condición 1. La condición 1 avisaba a la tripulación para que se abrochase los cinturones y se preparase para fuertes turbulencias. Tardarían 20 minutos en atravesar la pared exterior del huracán con vientos cada vez más fuertes hasta llegar a la calma del ojo de la tormenta. Estaba muy tenso cuando nos acercamos a Hugo. Era un huracán muy potente. El NOAA 42 entró primero en el borde exterior de la tormenta, unos largos brazos espirales formados por fuertes tormentas de truenos. Va a ser un viaje movido. Enseguida oscurece y empiezas a oír el sonido martilleante de la lluvia contra el fuselaje.
La ventana se cubre de agua y la punta del ala empieza a rebotar arriba y abajo, arriba y abajo. No puedes ver muy lejos. Es como ir en un capullo gris. ¿En serio? Fue muy duro. Nos vimos sacudidos de un lado a otro antes de llegar al ojo. No hasta el punto de perder el control, pero sí nos vimos zarandeados. Gresslinger se unió a McKim en los mandos. 2 contra 1, ahora es un combate justo. Sí. Los mandos están conectados, así que si uno gira a la izquierda, el otro también está en ello. Así que se hace un esfuerzo coordinado para mantener las alas niveladas y vigilar el cabeceo. No se ve nada. No tienes como referencia ni la tierra ni el cielo. No se ve nada. El avión va lleno de instrumentos y miras el horizonte horizontal, los indicadores de velocidad y altitud y todas las herramientas que hay en la cabina para guiarte. Los potentes vientos azotaban el avión de lado. Para contrarrestar el viento y volar en línea recta a través de la tormenta, los pilotos tenían que mantener el avión desviado a la izquierda en un ángulo agudo. Los vientos iban en sentido contrario a las agujas del reloj cuando nos dirigíamos a la pared del ojo. Así que tuve que apuntar el morro hacia el viento para mantener el rumbo. Fueron momentos muy tensos en la cabina. Avanzábamos con una desviación de 45 grados, es decir, íbamos girados a 45 grados del centro. Lo importante no era a dónde apuntaba el avión, sino mantener la dirección. Lowell, nos estamos desviando. Tienes que girar 5 grados más a la izquierda. Recibido, 5 a la izquierda. 5 grados a la izquierda. Es cosa fácil, ya estamos cerca. Llovía intensamente y el viento no cesaba de aumentar. A pesar de las condiciones turbulentas, los miembros del equipo no paraban de recabar datos para la misión. Ya contábamos con un huracán potente, así que decidimos seguir con el plan. En el Centro Nacional de Huracanes, los científicos recibían montones de datos de los aviones. Mira las velocidades del viento. Revelaban un incremento de la velocidad del viento y una disminución de la presión dentro de Hugo, una señal clara de que la tormenta estaba empeorando. Creo que esta tormenta va a llegar hasta el final. Creíamos que iba a ser un huracán de categoría 2 y parecía que iba a convertirse en uno de categoría 5. A bordo del NOAA 42, Jeffrey Masters estaba llegando a la misma conclusión. Espero equivocarme. Espero equivocarme de verdad. Solo ha habido un huracán de categoría 5 en la historia reciente tan al este. Nunca había estado en un huracán tan fuerte a una altitud tan baja. Un huracán se clasifica de categoría 5 cuando genera vientos sostenidos a 252 km/h o más. Cuando toca tierra puede arrancar los edificios de sus cimientos. Volar a través de uno es la mayor prueba a la que se puede enfrentar un piloto. Dios mío. Quiero bajarme. McKim sabía que dar la vuelta no era una opción. No damos la vuelta. Una vez que nos comprometemos a entrar, entramos. Con un viento cruzado tan feroz, inclinar el avión para girar podría lanzarlo al mar. Tuve que apuntar el morro más a la izquierda porque los vientos eran cada vez más fuertes. Deja que el avión vuele donde quiera. Eso intento, pero no sabe lo que quiere. De repente el avión empezó a inclinarse peligrosamente a la derecha. Nunca había experimentado nada igual. Era un sonido atronador. Todo el avión temblaba. Creí que podía ser el fin. Intenté tirar de los timones, pero no pude. No puedo bajar el ala izquierda. No la fuerces. Miré a Lowell y estaba intentando hacer lo mismo. Las repentinas turbulencias soltaron el equipo pesado por la cabina. El bote salvavidas de 100 kilos se soltó. Aguantad, chicos. Había tenedores y cuchillos de la cocina volando. Una situación extremadamente peligrosa. Estábamos bajando a un ángulo de inclinación
Y de repente se encendió la luz de alarma de fuego en el motor número 3. Estamos perdiendo el número 3. No me lo creo. El motor número 3 comenzó a arder. Recuerdo que pensé que era como estar en una batalla y que te disparasen. Creí que la muerte estaba cerca. ¿Opciones? No muchas. Con un motor en llamas estaban perdiendo altitud rápidamente. Por el tubo de escape salían llamas a mucha distancia. Tenemos que apagarlo. Vamos. Si no apagaban el motor enseguida, las llamas podían engullir todo el avión. Palanca de apagado de emergencia. Tirar de la palanca cortó el suministro de combustible y apagó las llamas. Pero la pérdida de un motor les había dejado con una peligrosa inclinación y seguían perdiendo altura. ¡Más potencia! La velocidad aumentaba porque estábamos cayendo y el avión iba a plena potencia, así que estábamos a tope. ¡Más potencia! Es toda la que hay. Las marchas están al máximo. No es suficiente. El piloto perdió el control del avión. Empezamos a precipitarnos hacia el mar. Y a continuación, cruzamos la pared del ojo. Gracias a Dios. Nunca me había alegrado tanto de ver el interior de un huracán. El avión tullido había escapado por los pelos y llegó a la relativa seguridad del ojo del huracán. Respiramos aliviados. Estábamos en el ojo, ¿y ahora qué? El aire del ojo estaba en calma. Tenemos que subir. Sí. Pero el avión tenía que recuperar altura desesperadamente. Estaba a menos de 1000 pies sobre el mar. No podíamos aterrizar porque había olas de 20 metros. Nadie quería intentarlo, así que teníamos que salir adelante como fuera. El único modo de salir de la tormenta era volviéndola a cruzar, pero con solo 3 motores en marcha, penetrar de nuevo en la pared del ojo a tan baja altura sería suicida. Ningún cazador de huracanes había pasado por algo igual y había sobrevivido. Vamos a intentar subir a 6000 pies. Su única esperanza era intentar salir del ojo a mayor altitud, donde los vientos no eran tan fuertes. Pero con un motor apagado y lleno de combustible, al avión le costaba ascender. Calculé que había una probabilidad entre 3 de que no lo lográsemos. Había otro problema. El ojo de la tormenta medía menos de 20 kilómetros. Si no empezaban a girar, entrarían de nuevo en las peligrosas turbulencias. Tuvimos que tomar una decisión inmediata sobre si girar y permanecer en el ojo, porque si volvíamos a entrar en la pared seríamos historia. El vuelo NOAA 42 empezó a ejecutar una serie de espirales lentas dentro del ojo, pero con el movimiento de la tormenta tenían que corregir el rumbo constantemente. Tienes que girar 2 puntos al noroeste. Ya está. Así se vuela, señor. Los huracanes de este tipo oscilan, no se mueven en línea recta. Cada vez que trazábamos un círculo, se movía. Creías que el huracán se iba a mover en una dirección, pero se movía en otra y bamboleaba. ¿Todos de una pieza? Apenas. Al mirar alrededor, te creías dentro de un estadio gigante, con nubes rotando lentamente, nubes ominosas desfilando a tu alrededor. ¿Y ahora qué? ¿Esperamos a que llegue la caballería? Por mí vale. La estrategia les proporcionó tiempo para decidir qué hacer. No sabíamos en qué estado estaba el avión. Si tenía problemas estructurales y no podíamos hacer nada al respecto, nos preguntábamos eso. Tampoco tenían idea de cuánta fuerza cobraría Hugo. Si la velocidad del viento en la pared del huracán seguía creciendo, podían quedar atrapados sin salida. Cuando un huracán pasa por el ciclo inicial de intensificación rápida, como hacía Hugo, a veces concentra los vientos en una zona muy pequeña alrededor del ojo. Tenían puesta su esperanza en el avión militar que se acercaba a la tormenta. NOAA 42 a TIL 57. Tenemos una emergencia. Hemos perdido un motor.
Lo primero que nos dijo el vuelo NOAA 42 era que tenían una emergencia y habían perdido el motor. En nuestro avión hubo un silencio. Recuerdo que me giré y miré a los pilotos. Ellos se giraron, miraron en mi dirección y todos pensamos, oh, no. El avión militar C-130 volaba hacia el huracán Hugo. NOAA 42, vamos hacia allá. Su tripulación respondía a una llamada de socorro de sus colegas en peligro. No podíamos hacer mucho, eran dos aviones distintos y no podíamos sacarlos uno a uno como en una película de James Bond. Nos preocupaba su seguridad. Mientras tanto, en el ojo de la tormenta, el comandante Gresslinger se fijó en otro problema letal en potencia. Es para echarse a llorar. Espero que no estuvieras muy unido al motor número 4. ¿Es una broma? Habíamos resuelto una emergencia y había surgido otra. Una tira de goma colgaba de delante de uno de los motores que quedaban. El sistema de protección de hielo estaba diseñado para mantener la hélice limpia de hielo. Se había arrancado y podía ser absorbido por la toma de aire del motor, con lo que la tripulación correría un peligro aún mayor. El motor se iba a recalentar. Habría que apagarlo y sería desastroso. Si perdían dos motores del mismo lado, no podrían regresar a través de la tormenta. Era imposible cruzar la pared del ojo con dos motores. Una vez que el C-130 entrase en el ojo, podría acercarse para evaluar los daños. Il 57, necesitamos un favor. No sé si podremos ascender lo suficiente con 3 motores. ¿Podéis acercaros? Recibido, NOAA 42. Iniciamos el descenso. Parecían muy tranquilos, pero yo me puse muy nervioso. Nosotros estábamos nerviosos, pero ellos intentaban parecer lo más prácticos posible. La tripulación se enfrentaba a una decisión crítica. Pesamos demasiado para subir más. ¿Soltamos combustible? Soltar combustible facilitaría el ascenso, pero si soltaban demasiado no llegarían a Barbados, que estaba a más de 500 kilómetros. Creo que podemos prescindir de unos 7.000 kilos. Pero no podremos hacer turismo de vuelta a casa. ¿Preparados para soltar combustible? Muy bien, apagad todos los equipos. Todo a oscuras, ¿vale? Todo. Los equipos electrónicos podían provocar una explosión. Cuando se suelta combustible, cae por encima del ala. Y si alguien está hablando por radio o hay algún emisor que pueda producir una chispa, puede haber un incendio. Interruptor de vertido de combustible. Encendido. Allá va. Vertimos combustible durante 10 o 15 minutos y nos libramos de todo el que pudimos. El avión había despegado con combustible suficiente para un vuelo de 9 horas. Tras soltar unos 7.000 kilos de combustible, los depósitos se vaciarían en unas 4 horas. Los motores seguían funcionando a la misma potencia, pero habíamos perdido peso y las alas pudieron elevarnos con la cantidad de empuje que generaban. Vamos, chatarra. El avión militar entró en el ojo del huracán por encima de ellos. NOAA 42, permanezca a la espera. Empezamos a posicionarnos. Para encontrarse dentro del huracán, el vuelo NOAA 42 tenía que ascender y el avión militar tenía que descender. Ambas tripulaciones tenían que coordinar su velocidad y ángulo de inclinación para no chocar contra la traicionera pared del ojo de Hugo. Era peligrosísimo. NOAA 42, os vemos. Los pilotos nunca se hubieran arriesgado a hacerlo si hubiera habido otras vidas en juego. Coordinamos las posiciones y una vez que nos vimos procedimos visualmente. No hagas movimientos repentinos, están encima. Cuando nos acercamos volamos a unos 300 metros del otro avión. Un ligero error de cálculo y los aviones podían chocar. El vuelo próximo que el piloto del TIL 57 hizo con el piloto del NOAA 42 en el ojo de un huracán de categoría 5, un ojo decreciente de solo 16 kilómetros de diámetro, fue una de las mayores hazañas de la aviación jamás intentadas. Intentamos ver si faltaba algún panel.
Habría sido preocupante porque si se desprendía un panel y se separaba del avión, podía caer dentro de la hélice, que era algo muy grave. Además, se les había incendiado un motor y querían saber si aún había señales visibles del fuego. No vimos nada de eso. NOAA 42, parece que seguís de una pieza, aparte del sistema de protección de hielo. Nos inspeccionaron y no vieron daños. Momentos después hubo más buenas noticias. Madre mía, el sistema de protección del hielo ya no está. La mejor noticia del día. El sistema de protección del hielo se había desprendido sin dañar el motor. Fue un alivio ver que había desaparecido. Bill 57, necesitamos otro favor. No podemos quedarnos aquí, se nos va a acabar el combustible. ¿Podéis buscarnos un hueco fácil? Recibido, os buscaremos algo. Les pedimos educadamente que fuesen a un par de sitios distintos para buscar un hueco fácil en la pared del ojo de Hugo, a nuestra altura máxima, que era 6.000 pies. Nos pidieron una salida de la tormenta. La tripulación se reunió y decidió seguir adelante y hacer penetraciones para salir de la tormenta. Preguntamos a NOAA si podían aguantar un poco más en el ojo y dijeron que sí. A bordo del NOAA 42 no podían hacer otra cosa que esperar. Tenemos que salir de aquí. Y rezar para no quedarse sin combustible. ¿Alguna novedad? NOAA 42, creo que tenemos algo para vosotros. El avión militar había encontrado un posible punto de salida. Probad con el cuadrante nordeste. Decidimos que era el mejor rumbo que podían seguir. Era el mejor, donde había menos turbulencias. Recibido, cuadrante nordeste. Nos veremos de vuelta en la base. Esperemos que tengan razón. La tripulación se preparó para un segundo viaje a través de la peligrosa pared del ojo de un huracán de categoría 5. Las cosas que no pudimos sujetar las metimos en el retrete y cerramos la puerta para que se quedasen ahí dentro removiéndose. Lo más peligroso eran las turbulencias al volver a entrar en la pared del ojo. El NOAA 42 iba a intentar cruzar la tormenta a 6.000 pies. Esperaban que los vientos a esa altitud fuesen menos destructivos. Condición 1. En ese momento no teníamos otra opción. Teníamos poco combustible. El piloto dijo que adelante, activó la condición 1. Nos abrochamos los cinturones e intentamos salir del ojo. No teníamos ninguna confianza en que no se produjera un fallo repentino que nos mandase al fondo del Atlántico. Tuvimos que atravesar las franjas de lluvia y abrirnos paso por la parte exterior del huracán. Nos preocupaba mucho no ser capaces de regresar. Los pilotos militares habían escogido bien el punto de salida. A esa altitud había muchas menos turbulencias. Así me gusta. Tras un tenso viaje de 20 minutos a través de la tormenta que casi los había matado, la tripulación escapó del poderoso alcance de Hugo. El sol brillaba encima de nosotros y dije: aleluya, alabado sea Dios. Por fin volvemos a casa. Dios mío. Menudo día. Nos hemos salvado demasiado de milagro para mi gusto. Bill 57, ya estamos fuera. Os debemos un favor. Para eso estamos. Nos vemos en tierra firme. Tras su espantosa odisea, Jerry McKim y Lowell Grenslinger pilotaron el avión con sus pasajeros a salvo de vuelta a Barbados. Hasta que llegamos a casa no fuimos conscientes de lo que nos había pasado. Entonces el piloto y agente de seguridad de la NOAA, Terry Laydon, tuvo que investigar por qué una tripulación de cazadores de huracanes cualificados casi habían muerto durante la misión. Nos jugábamos mucho. Se podía repetir si no averiguábamos por qué. Lo primero que quiero hacer es desmontar el motor.
Entre el 17 y el 22 de septiembre, Hugo arrasó St. Croix y luego devastó Charleston, en Carolina del Sur. Produjo daños de más de 9.000 millones de dólares y se cobró 49 vidas. Pero podrían haber sido más sin la labor de los cazadores de huracanes que ayudaron a dar la voz de alarma y a predecir con precisión el curso de Hugo. Condición 1. El NOAA 42 había volado a salvo a través de docenas de huracanes. Muy bien, chicos, vamos allá. Los investigadores tenían que averiguar por qué esta misión había salido tan mal. Empezaron examinando el motor que se había prendido fuego. Llamamos a un equipo de ingenieros de mantenimiento de la Marina de la base naval de Jacksonville. Déjame verlo otra vez. Podían desmontar el avión, volverlo a montar y analizar todos sus aspectos. Se está poniendo movido. Sospecharon que las graves turbulencias habían dañado el avión, pero no lo sabían. Me quiero bajar. Los datos de un sensor de la cabina revelaron lo graves que habían sido las turbulencias. Sufrieron muchas G en esa cabina. El medidor de fuerza G usaba sensores para detectar el movimiento del avión y calcular a cuánta tensión estaba sometido. No puedo bajar el ala izquierda. No la fuerces. Las fuerzas G estaban entre las más potentes jamás registradas en un huracán, muy superiores a las que cualquier avión estaba diseñado para resistir. El P3 podía resistir 3,5 G positivas y 1 G negativa. El medidor de fuerza G registró tensiones de 5,8 G positivas y 3,7 G negativas. Pero la pregunta seguía siendo si las fuertes turbulencias habían causado el fuego. Los investigadores encontraron una respuesta inesperada. No tuvo que ver nada con la tormenta. Las turbulencias no habían sido un factor en el incendio. Concluyeron que el problema había sido la unidad de control de combustible. Un sensor roto no había podido regular adecuadamente la cantidad de combustible que llegaba al motor. Los archivos de la Armada revelaron que otros aviones habían tenido el mismo problema. Resultó que la Marina tenía un historial de ese tipo de problemas. Cuando el sensor fallaba, suministraba demasiado combustible al motor y provocaba llamaradas. Estamos perdiendo el número 3. No me lo creo. Había sido una coincidencia desafortunada que el fallo se hubiera producido durante ese vuelo. Pudo ocurrir durante el despegue o camino del huracán. Tienes que apagarlo. Vamos. Pudo pasar en cualquier momento. Fue increíble que pasara en el peor momento posible. Palanca de apagada de emergencia. Aunque la tormenta no había causado el incendio, sí que había dañado el avión. Espero que no estés demasiado unido al motor número 4. ¿Es una broma? El sistema de protección del hielo arrancado había amenazado con destrozar un segundo motor, lo que habría sido un desastre. Nos preocupaba que cayera dentro de la hélice y apagase el motor número 4, pero tuvimos suerte y no pasó. Se preguntaron por qué Hugo contenía unas turbulencias tan desacostumbradamente fuertes. Cuando el equipo estudió los datos científicos del vuelo, encontró la respuesta. No me extraña que tuviésemos problemas. Los violentos vientos que habían sacudido el avión estaban causados por un fenómeno meteorológico que nunca se había visto. La pared del ojo de la tormenta estaba plagada de zonas semejantes a tornados llamadas mesobórtices, en las que el viento alcanzaba velocidades de 320 kilómetros por hora. NOAA 42 había tenido suerte de no caer en una de ellas. A los investigadores les quedaba una pregunta importante sobre el futuro de los vuelos de investigación de huracanes. Cuando llegase la siguiente tormenta... Vamos abajo. ¿Cómo podrían mantener a salvo a los cazadores de huracanes cuando volasen hacia el ojo de la tormenta? Los investigadores
entrevistaron a los miembros de la tripulación cazadora de huracanes. Ya habíamos estado a 1500 pies y no nos pasó nada. No pensamos en lo que podría pasar. Tomamos decisiones basadas en la experiencia, en los conocimientos anteriores, sin esperar lo inesperado. No pudimos ver mucho la tormenta antes de que se apagase el radar. ¡Mierda! El radar de abajo acaba de fallar. La avería del radar les dejó menos tiempo para evaluar la tormenta y complicó aún más una situación estresante. Mirando atrás, el director de vuelo Jeffrey Masters cree que la misión habría podido ser más segura. Condición 1. No deberíamos haber volado a tan baja altitud con los tanques llenos de combustible. Pesamos demasiado para ascender más. ¿Soltamos combustible? Cuando se empieza una misión, la pesada carga de combustible supone más tensión para las alas. Creo que podemos soltar unos 7000 kilos. Es mejor empezar a mayor altitud y luego bajar cuando ya queda menos combustible. Entramos, miramos alrededor y volvemos a casa. ¿Ese es el plan? Hicieron lo posible por apoyar la misión científica. Empezamos volando bajo porque estaríamos todos más frescos y acabaríamos el trabajo al principio del vuelo. Allá vamos. A veces es mejor ser más prudentes. Y creo que en este caso habría sido útil. Tras el incidente, la NOAA introdujo cambios para mejorar la seguridad de los cazadores de huracanes. Ahora el primer avión que llega a una tormenta no vuela a menos de 5000 pies, donde las corrientes hacia arriba y hacia abajo son mucho menos violentas. Es una recomendación de seguridad muy buena. Una vez que has averiguado cómo es la tormenta, puedes dedicarte al trabajo duro, a la investigación y a bajar el avión a donde se pueden obtener las cifras necesarias, los datos reales, asegurándote de que todo lo que haces es seguro. Lowell, el radar ya funciona. También se aseguraron de que las tripulaciones revisasen la estrategia de la misión antes de volar hacia una tormenta. La gente me pregunta a menudo por qué seguimos volando dentro de huracanes. Llevo haciéndolo 32 años. ¿Por qué sigo? Porque cada vez que lo hago veo algo distinto. Aprendo algo nuevo. Los meteorólogos esperan que los descubrimientos realizados por el NOAA 42 ayuden a mejorar las previsiones y a salvar vidas. Cuesta millones de dólares evacuar 1 kilómetro de costa y sería mágico poder aquilatarlo al kilómetro. Estaría muy bien no tener que evacuar más que un trecho de 15 kilómetros. Ese es el objetivo. El NOAA 42 fue reparado y voló dentro de 30 huracanes más sin incidentes graves. Hugo fue un huracán inolvidable para una tripulación aérea. En toda mi carrera he entrado en unos 200 huracanes. No me acuerdo de todos, pero sí de Hugo. ¡Más potencia! Siempre creo que estuve allí arriba por una razón. Estuve allí para hacer mi trabajo. ¡Vamos! Creo que hizo un trabajo magnífico pilotando el avión. Así se vuela, señor. Todos los que iban en el avión trabajaron bien. Aguantad, chicos. Estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en una mala zona del mar. Tenemos suerte de seguir vivos. Aleluya.